Buenas noches, hermanos. Antes de iniciar la Santa Misa, me gustaría compartirles un aviso de interés. Jornada de atención en salud. Profesionales del puesto de salud Cacupemí estarán brindando los siguientes servicios con el apoyo de la Comisión Vecinal Ñambapo Oñondivepa. Vacuna contra la influenza a partir de los 6 meses. Aplicación del esquema regular de vacunación para menores. Vacuna antigripal a partir de 3 años en adelante y 60 años en adelante. Campaña de vacunación contra la sarampión, paperas y rubeola dirigida a niños de 1 a 5 años. Esto será mañana, lunes 27 de abril, desde las 9 hasta las 15 horas, en la caseta policial ubicada en Curupaitú y San Francisco, a paso de la Fiscalía. La Santa Misa de hoy la ofrecemos en acción de gracias por la Virgen de Cacupé, Virgen María Auxiliadora, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco, Divino Niño Jesús, San Carlo Acutis. Petición de gracias por el trabajo de Leticia, Milagros, Ignacio Emilio Javier, Paola Leticia, familia Arce Quitlas y por las empresas GMA Rigel y Punto Piedra. Por el viaje de Federico y por el embarazo de Dulce María, por la salud física y espiritual de Clara Asunción, Bernarda, familia Bazán Verdejo, Dulce Paloma Araceli, Alexa Victoria, Paola Raquel, Susana Cecilia, familia Cárdenas Sosa, Pablino, Ana, Marcos, Guillermo, José, Lorena, familia Villalba Samaniego, familia Gaona Verón, familia Pérez Marcián, familia Espinosa Macián, Marco Antonio, Beatriz, Edelira, Carlos, Noelia, Rodrigo. Por los difuntos, Padre Carlos Hein, Padre José Sanardini, Luis Alberto, Pablo, Meliano, Jorge Adalberto, Reinaldo, Guillermo, Edson, Joana, Jesús, Diógenes, Teodora, Tomás, Betty, Pedro, Pablo, Víctor Hugo Maximilian, María Antonia, Hugo Nicolás Expedito, Simeón, Nina, Mario, Natividad, Blanca Inés, Margarita, Carlos, Marcos, Magdalena, Lorenzo, Iluminada, José Concepción, Nelly, Aurelio, Liliana, Alberto, Antonio, Victoriano, Simeona, Crispiana, Elvira, Ninfa, Javier, Gustavo, Canuto, Luis Antonio, Leandro, Augusto Germán, Manuela, Clemente, Agripina, Aníbal, Francisco Pedro, Rosalía Noemí, Francisca Olga y por los angelitos María Paz, Ángel y Rocío Jazmín. Hermanos, el Señor nos reúne para celebrar la Eucaristía de este cuarto domingo de Pascua, conocido también como el Domingo del Buen Pastor. En este día, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y en el Paraguay, el Día del Obispo. Además, en este cuarto domingo de abril, recordamos el Día de la Familia. Encomendemos al Señor resucitado, a quienes han sido llamados a servir a su reino, a los obispos de nuestro país, pastores de sus diócesis a imagen de Cristo y a todas nuestras familias. De pie, iniciemos nuestra celebración. Somos un nuevo pueblo, gestando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá
nuevo día, porque la muerte ha sido vencida y anunciamos esta buena noticia. Hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor que ha resucitado entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra celebración, y hoy celebrando con este título tan importante llamado así, el buen pastor. Kalos quiere decir el que conviene. Entonces Jesús es el pastor que nos conviene, y así también lo aplicamos a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestro trabajo, a nuestra iglesia, a todas las actividades donde nosotros tenemos esta función siempre de ser buen pastor. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno,
condúcenos hacia los gozos celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos reúne como su rebaño y nos invita a entrar por Él, que es la puerta que conduce a la vida. Con corazón confiado, dispongámonos a escuchar su palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: todo el pueblo de Israel debe reconocer que ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro le respondió: que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y con muchos otros argumentos le daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto, y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya.
Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar, destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, buenas noches. Bueno, felicidades a todos, ¿verdad? Porque todos somos buenos pastores, yo ya les dije hace rato. Y porque al hablar de el buen pastor, esa es la traducción que hacemos nosotros en castellano, como buen pastor. Pero en realidad les decía que la palabra que se utiliza es la palabra kalos en griego, y eso quiere decir lo conveniente, lo que te conviene. Entonces, esta es verdaderamente la propuesta que le conviene al hombre para realizarse. Fíjense que termina el Evangelio dándonos la indicación clara para qué Jesús viene. Yo he venido para que las ovejas tengan vida y las tengan en abundancia. Vean el objetivo, y a eso tenemos que llegar. Tener vida en abundancia, es decir, realizarnos, planificarnos como personas. Pero miren que en realidad se repite dos veces lo mismo. Primero lo hace el narrador, San Juan, vamos a decirlo así, ¿verdad? El que está escribiendo. Nos va contando, Jesús dijo a los fariseos, nos está narrando en tercera persona. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Y él comienza a narrar. Dice que Jesús les dijo, les aseguraba que el que no entra por la puerta en el corral, sino trepando por el muro, vamos a decir así, por otro lado, es un ladrón y un asaltante, en fin. Le va explicando todo eso. Termina esa primera parte y concluye diciendo, Jesús les hizo esta comparación, dice el evangelista, Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Bueno, entonces no le comprendieron lo que Jesús quería decir. Y entonces vuelve a repetir, solamente que lo que era en una literatura narrativa, ahora lo hace en una narrativa un poco más, casi hasta poética, digamos, personalista, directamente Jesús, que se compara y dice, yo soy, dice, en la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no lo han escuchado. Es interesante todo esto, cada una de las palabritas, ciertamente que no vamos a entrar en todos los detalles, pero algunos son muy importantes, algunos detalles. Por ejemplo, el hecho de que dice que mis ovejas no las han escuchado, o no los han escuchado. ¿A quiénes? A estos ladrones y asaltantes. ¿Por qué? En la primera parte también nos hablaba de que hay muchas voces, porque conocen su voz, dice, conocen la voz del pastor. Conocer la voz de Jesús significa conocer bien las propuestas de su evangelio. Pero tenemos que recordar que en el mundo, en
el día a día, nosotros escuchamos muchas voces, es decir, muchas propuestas quieren decir eso. Y aquí podemos desviarnos, pero con mucha facilidad. Hacemos nuestra primera comunión, hacemos nuestra confirmación, etcétera. Pero después, estando en el mundo, si nosotros no crecemos, si no escuchamos la palabra de Dios, si no nos formamos, entonces después escuchamos otras voces y a montema, ¿verdad? Lo perdemos con mucha facilidad. Por eso que siempre es importante y tenemos que ser exigentes con nosotros mismos y al mismo tiempo también en ese camino de la vida cristiana. Por eso que yo alguna vez me plagueo y eso. Hoy, por ejemplo, no le estoy viendo a esos niños que supuestamente habían comenzado la primera comunión, formación. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los niños de primera comunión? Ni peteños de por ahí. ¿Por qué o qué? ¿O por qué? Catequista. ¿Quién es catequista? Catequista de primera comunión. ¿Quién es? ¿Vos? ¿Dónde están tus niños? Prégate como no. ¿Y dónde están esos? ¿Y quién es los catequistas de eso? Federico, ¿dónde están todos esos chicos de la primera comunión? Lo más probable, o sea, anda allí cuello posiblemente. Entonces, ¿se dan cuenta? Y entonces va enseñando la voz del pastor. Nunca. Porque anda allí pues. No hacemos. Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, que es muy importante. Porque la voz del mundo, las voces que vamos a escuchar por muchos lugares es mucho más fuerte. Y entonces después nos vamos con mucha facilidad. Por eso es que después nos plagueamos y decimos que nuestro país es corrupto, que después viene una propuesta ahí, mensa Ari, mensa Weber, lo que sea, y con toda facilidad, sí, no hay ningún problema. Todo es igual. Ahí pone ese, a ver, no me dice, la año de vida cristiana, ¿entiendes? Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante. Hoy, entonces, al hablar del buen pastor, a pesar de que ahí en la introducción, no sé si estuvieron atentos, nos decía, hoy recordamos al Papa, especialmente aquí en Paraguay recordamos a nuestros obispos, rezamos por nuestros obispos, es el día del buen pastor, del obispo, del párroco, porque es el representante, ¿verdad? Pero eso a nivel, digámosle así, eclesial, bajando un poco a nuestra realidad de la religión, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida eclesial. Pero yo les dije al comienzo que el buen pastor o el pastor que te conviene somos todos nosotros, porque Jesús aquí está hablando a todos sus seguidores. No le está hablando a ningún obispo Jesús, no le está hablando a ningún sacerdote, ni al Papa. A Jesús allá. Entonces él está hablando al cristiano, al que se pone en la secuela Christi, a seguirlo. Toditos somos o tenemos que ser los buenos pastores. Vos en tu casa, entonces, este es el papá que me conviene, esta es la mamá que me acompaña verdaderamente. Hoy justamente estaba escuchando ahí en uno de los programas, Iglesia Peregrina, se llama, que tenemos ahí en de Yarañé, que le estaban haciendo entrevista al padre Zacarías Martínez, ya con mucha experiencia, él ya está avanzado ahí con edad, pero una de las preguntas que le hizo ahí la periodista, le decía, padre, ¿cómo usted ve ahora nuestra familia, nuestra realidad? Y justamente se refirió un poco a este aspecto. Es decir, dice, hay una brecha, por lo menos hace 30, 20 años, que hubo como un corte, en donde nuestras generaciones de hace 20, 30 años parece que se olvidaron de que tienen que ser los buenos pastores. Es decir, somos nosotros los que tenemos que encargarnos de transmitir, de educar a nuestros hijos. Por ejemplo, si esos niños no vienen aquí, no hay problema, no son los niños. Los niños tienen 7, 8, 9, 10 años. No van a poder venir solos si es que sus padres no son los primeros responsables en decir, sí, yo tengo que llevarle, tenemos que hacer. Entonces, muchos de ellos, no, porque hoy es domingo, tenemos que ir no sé a dónde, tenemos que ir a Samber, tenemos que ir no sé a dónde, o que hoy, o lo que sea, y así. Entonces quiere decir que falta responsabilidad, pero una responsabilidad en el seguimiento verdaderamente de Jesucristo. Y por eso aquí hay muchos, Jesús dice luego, ¿verdad? Muchos que se adelantan. Pero estos dice son, ¿qué cosa? Son aquellos que roban, son ladrones y asaltantes.
No se está refiriendo al que entra en tu casa y te está robando no sé qué cosa, tu licuadora o lo que sea. Sino que aquí se está refiriendo directamente al que te roba tu propia vida. Te roba los criterios y los valores para hacer un camino de seguimiento de Jesucristo. Un seguimiento de comunidad. Pero después, como les digo, Jesús aquí, para darnos un poco, no solamente darnos la leña, ¿verdad? Con todo, dice, pero mis ovejas no los han escuchado. Bueno, eso esperemos que seamos nosotros y que nos comprometamos realmente, que nos comprometamos. Mis ovejas, es decir, los que quieren verdaderamente seguir a Jesucristo, los que decimos que somos cristianos, estamos cuarta semana ya del tiempo de Pascua, se tiene que notar ya. Entonces nos han escuchado estas voces de los ladrones, estas voces de aquellos asaltantes del espíritu, del alma, del evangelio, de los valores que nosotros tenemos que vivir como cristianos. Y entonces ellos fueron capaces de no escuchar esas voces y escuchar la voz del evangelio, escuchar la voz de Jesús, ir detrás de él. Y ahí entonces él se presenta. Por lo tanto, yo soy esa puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. Es decir, esta es la consecuencia. Cuando te está hablando de que aquí encontrará su alimento o se salvará, te está diciendo que este es el único camino, queridos hermanos, para llegar a la planificación de nuestra vida, para ser felices realmente, para entendernos como comunidad. Mientras Dios no se haga presente en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra familia, es muy difícil que haya cambio, muy difícil. Pebotata, cuanto viene pebotata, pero donde yo me cambio, mientras no hay verdaderamente una presencia efectiva de un corazón honesto, de un corazón que siga a Dios y de un corazón que quiere realizar lo que dice aquí el Señor, que no se deja asaltar, que no se deja robar su espíritu, su conciencia, por unos cuantos billetes o por una falsa felicidad, sabiendo que lo que está haciendo es robando en realidad, también él, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, queridos hermanos, esto es demasiado claro, ¿verdad? Por eso se nos presenta como el buen pastor. Y después, la consecuencia, tenemos que recordar que después de que nosotros hayamos recibido la gracia del Señor por medio de los buenos pastores, que son nuestros padres, nuestros educadores, nuestra catequesis, todo lo que nos sirvió para formarnos, ahora está el compromiso. Somos nosotros quienes desde ahora tendremos que ser los buenos pastores. Es decir, somos nosotros quienes ahora tenemos que comunicar esta gracia. Así que, queridos hermanos, tenemos que pedir, rezar mucho, pero el rezar no es para que suceda, no sé, un milagro que venga de arriba sin la intervención nuestra, como si fuese una cosa mágica. No, eso, en realidad, la magia, lo único que nos hace pensar es que Dios tiene que hacer todo y nosotros ya no, y nada. Aquí no va a haber magia, esos niños no van a venir aquí si es que los catequistas, ustedes, los encargados, verdaderamente no le agarran aquí a los padres, y se le dice, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que tenemos que hacer, así tenemos que actuar, ¿entienden? Así como ustedes tienen la experiencia, ustedes saben bien, tu hijo, ¿qué hiciste cuando tu hijo comenzó a macanear? O cuando comenzó a hacer algunas cositas que te parecía que no tenía que hacer. O liga y mí, o cobra y mí. Y me dice, firme mi hijo, dale, ya pueden ver. Y aquellos, y eso lo sé muy bien en 32 años de sacerdocio, que después vienen aquí llorando y dicen, padre, ¿qué podemos hacer? Póngale aceite, derrámele agua a mi hijo, a mi hija, no quiere ir a misa, se metió en la droga, que esto, que aquello, etcétera, etcétera. A él lo sufría. ¿Por qué? Y porque a su tiempo no fuimos buenos pastores, ¿entienden? Así que aquí es esencial y fundamental pensar en ese aspecto. Y como les decía, esto tenemos que aplicarlo a todo, no solo a nuestra vida, no solo a nuestra familia,
sino que también aquí a nuestra familia grande, que es nuestra capilla, ¿verdad? Aquí también tenemos que ser buenos pastores, tenemos que mojar camiseta, tenemos que mirar quiénes son los ladrones verdaderamente de nuestra vida, que nos quitan ese deseo de hacer un camino de felicidad, un camino de realización. Cuáles son las cosas negativas, ¿verdad? Entonces todo eso hay que ir erradicando de a poquito. Muy bien, queridos hermanos, vamos a seguir nuestra misa y vamos a pedir al Señor. En primer lugar, entender que la presencia de Dios es lo esencial como buen pastor en nuestra vida, lo que nos va a transformar. Y por otra parte, recordemos que consecuencia y lo que nos pide es que ahora nosotros seamos los buenos pastores para los demás. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado como ha resucitado. La derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. Hermanos, confiados en Cristo, el buen pastor que nos llama por nuestro nombre y nos conduce a la vida, elevemos nuestras súplicas al Padre diciendo: Señor, guíanos a la vida. Señor, guíanos a la vida. Por la Iglesia, para que escuchando la voz de Cristo, buen pastor, sea signo de unidad y conduzca a todos hacia la vida plena. Roguemos al Señor. Señor, guíanos a la vida. Por los gobernantes y las naciones, para que ejerzan su misión con espíritu de servicio, buscando siempre el bien común, la justicia y la paz, roguemos al Señor. Señor, guíanos a la vida. Por los que sufren, para que el buen pastor, que conoce a cada uno de sus hijos, sostenga a los débiles, consuele a los afligidos, y no deje perder a ninguno de los suyos, roguemos al Señor. Señor, guíanos a la vida. Por nuestra comunidad Cacupemí, para que, escuchando la voz del buen pastor, caminemos unidos, crezcamos en la fe y vivamos con alegría al llamado a seguirlo cada día, roguemos al Señor. Señor, guíanos a la vida. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y presentar las ofrendas. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos. Bendito a tu sea, encuentro. Señor, Dios del universo, por este pan, por este vino, fruto de la Entonces tierra, el trabajo del hombre, descubro una pan y verdad, bebida de salvación. Bendito seas. y vida nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daremos, si todo es un regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que somos.
de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida nueva. Se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, buen pastor, nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resurgido a la vida. Por eso, junto con los ángeles y arcángeles, cantamos el himno de gloria diciendo sin cesar. Era un día de fiesta, llegaba el Señor, y entre la muchedumbre un grito se oyó: Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de los que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad y libra al mundo de todo mal. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad y libra al mundo de todo mal. Cordero de Dios, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Como pueblo de Dios y ovejas de su rebaño, escuchemos la voz del Señor que nos llama a su encuentro en la Eucaristía. Acerquémonos con fe a comulgar. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Me confianza en ti, acá estoy junto a ti. Ama lo que eres y tu circunstancia. Estoy contigo, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, tú hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino,
vida en abundancia, en abundancia. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Damos gracias a todos los servidores que hicieron posible esta hermosa Eucaristía. Brindémosle este fuerte aplauso a todos ellos. Ya tenemos el programa de nuestra fiesta patronal, digo la fiesta patronal de nuestra parroquia Santo Domingo Savio. El bien común, denle ustedes mismos de comer. Esto empieza, o sea, el primer día del novenario es este viernes 1 de mayo. Promover el bien común para una vida digna. A las 18:15 horas el rezo del Santo Rosario, las 19 horas Santa Misa. Esto va hasta el día sábado 9, ya que, y también comentarles que el cuarto día, que es el lunes 4 de mayo, corresponde a nuestra comunidad de Cacupemí tener que dirigir la liturgia en la parroquia en este novenario. Así que estamos todos invitados para este día lunes 4 de mayo. Comentarle que el día sería de la fiesta en sí, el domingo, el día triunfal podemos decir, domingo 10 de mayo. Así que entonces ya tenemos también disponible de nuevo ahora la rifa anual de Dominguito Savio. Tenemos allá algunos talonarios que están a la venta, las familias que quieran llevar, pueden llevar para vender. Cada talonario tiene 10 unidades de rifa. En total tenemos 44 premios. El costo de esta rifa es 10.000 guaraníes y esto se va a sortear justamente el domingo 10 de mayo. Aquellas personas que ya llevaron en los domingos anteriores este talonario de rifa, le invitamos por favor a que el próximo domingo ya acerquen para poder rendir, ya que se tiene que también pasar esto a la parroquia, rendir a la parroquia. Muy bien, estos son los avisos que hoy tenía para compartir con todos. Desearles un buen inicio de semana a todos. Muchas gracias. Oración final. Te pedimos, pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas
a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Gracias a Viva Dios. Cristo, buen pastor. Viva. Y viva nuestra comunidad. Viva. Fuerte aplauso para el Señor. Bueno, y que tengan un buen inicio de la semana. Gracias, gracias. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que apare mi alegría, auxiliadora Madre mía. Por ti viví los años de inocencia